Hoy, en Si los genes hablasen, te voy a contar 4 grandes mitos de la intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa es una intolerancia muy conocida en la sociedad, pero ¿tenemos una información objetiva o la información está influenciada por esa mala fama de la leche? Actualmente, las intolerancias alimentarias se consideran un problema creciente en la práctica clínica, principalmente por 2 razones. La primera es la cantidad de personas a las que afectan y la segunda son sus síntomas. El problema con sus síntomas es que pueden ser muy similares entre distintas intolerancias, lo cual complica el diagnóstico. De hecho, puede complicarse tanto que se puede recibir un diagnóstico erróneo o incluso no recibir ninguno, después de estar quizás años y años con problemas y probablemente visitando a médicos. Por eso te voy a contar 4 grandes mitos de la intolerancia a la lactosa y sus respectivas realidades. Así que, empecemos. Antes quiero explicarte muy brevemente que hay 3 tipos de intolerancia, que son la primaria, la secundaria y la congénita. La primaria es de causa genética y es irreversible, y es la que suele aparecer en los adultos. Se debe a que progresivamente se deja de producir lactasa. ¿Pero qué es la lactasa? Pues es la molécula que se encarga de ayudarnos a digerir la lactosa. Esto lo consigue porque la rompe en 2 moléculas más pequeñas, que son la glucosa y la galactosa, y estas ya pueden ser absorbidas por nuestro intestino. Entonces, sin lactasa, la lactosa no se puede absorber y pasa al colon, y allí se fermenta y produce gases que pueden causar los síntomas del malestar que conocemos. O bien se puede reabsorber en el colon y no causar ningún síntoma. Y esto último se conoce como malabsorción de la lactosa sin intolerancia. La intolerancia secundaria es reversible y se produce cuando, por algo puntual, la lactosa no puede ser bien absorbida. Por ejemplo, cuando el intestino está dañado debido a alguna cirugía o enfermedades como la celiaquía. Como resultado, pues tiene un déficit de la lactasa, pero es temporal. También puede ocurrir cuando la microbiota intestinal está alterada por factores, pues, por ejemplo, algún medicamento o el estrés. Y el tercer tipo es bastante raro y es la intolerancia a la lactosa congénita o del desarrollo. Este tipo de intolerancia se da desde el nacimiento y la causa es también genética. En este caso, las personas no pueden producir nada de lactasa. Esta condición se hereda, pero los padres pueden ser portadores sin llegar a sufrir la enfermedad. Solo la sufrirán sus hijos si ambos progenitores se la transmiten. Dicho todo esto, pasemos ya al mito número 1, que es: somos los únicos mamíferos que bebemos leche después de la lactancia. Por eso es normal que nos siente mal. Incluso he visto el argumento de que somos los únicos que bebemos leche de otras especies. Vayamos por partes para responder a todo esto. Cuando una hembra de mamífero tiene crías, las alimenta con leche porque les aporta todo lo que necesitan para su desarrollo, aunque llega un punto que la leche no es suficiente y las crías ya pueden consumir otros alimentos. Llegados a este punto, producir leche es un gasto de energía para la madre y además sus crías ya no la necesitan. Así que, ¿qué sentido tiene que la madre siga produciendo leche? Pero si no lo hace, si no produce leche, ¿de dónde la van a sacar sus crías? Pues como no pueden ir al supermercado como nosotros, no tienen forma de seguir tomando leche. Tampoco beben la de otras especies porque no utilizan la ganadería como hacemos nosotros desde hace unos 10.000 años. Así que los humanos tenemos acceso a tomar leche de otras especies cuando queramos y el resto de mamíferos no. Además, también somos los únicos que cocinamos y no por eso pensamos que toda la comida cocinada es mala o nos va a sentar mal. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto que somos los únicos que consumimos leche y derivados porque pues también somos los únicos que podemos. Pero ¿nos sentará mal si el cuerpo de los demás mamíferos no está preparado? La pregunta que surge es: ¿el nuestro lo está? Pues la clave de esta cuestión es la genética. Con el inicio de la revolución agrícola hace unos 7.500 y 10.000 años surgieron mutaciones en el ADN de los humanos que permiten digerir la lactosa durante toda la vida. Estas mutaciones están en un gen que se llama MCM6, que es el gen que, digamos, que controla la producción de la enzima lactasa. Esta proteína que te he contado, que era la que permitía digerir la lactosa porque la rompía en moléculas más pequeñas.
Entonces, las personas que tienen estas mutaciones pueden producir lactasa durante toda la vida. En cambio, ¿qué ocurre con las personas que no tienen estas mutaciones? Pues que la producción de la lactasa disminuye de forma progresiva y desarrollarán intolerancia a la lactosa primaria, ¿vale? La irreversible. Aunque, como luego veremos, hay grados de intolerancia. En nuestros antepasados, el poder producir lactasa durante la vida adulta pues confería grandes ventajas porque les permitía alimentarse de la leche y además beber en épocas de sequía. Destacar que las mutaciones en este gen han surgido en diferentes ocasiones y en distintas poblaciones, concretamente en poblaciones de origen caucásico y africano. ¿Y qué implica esto? Pues que las personas de origen caucásico tienen unas mutaciones y las de origen africano tienen otras. Y esto es importante que lo mantengas en mente para cuando hablemos de las pruebas genéticas. Dicho esto, pasemos al mito número 2, que es: los test de diagnóstico genético determinan si soy intolerante a la lactosa. Bien, los test de diagnóstico genético permiten saber si tenemos o no las mutaciones en este gen MCM6, que son las que permiten seguir digiriendo bien la leche en la vida adulta. Vale, si el análisis concluye que no tenemos estas mutaciones, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que tenemos predisposición genética a tener intolerancia a la lactosa y que, por tanto, en algún momento de nuestra vida la lactasa irá disminuyendo de forma progresiva. Pero ojo, que no podemos saber si esto ya ha ocurrido o ocurrirá dentro de 5 años, por decirte un número. Es decir, que un test genético nos pone en alerta de que tenemos la posibilidad de dejar de producir lactasa y de desarrollar la intolerancia. De este modo, si tenemos algunos síntomas asociados a la intolerancia a la lactosa, podemos contar con este dato para llegar a un diagnóstico de forma más certera y rápida. Pero esto no tiene que confundirse con que el resultado me dice si ya soy intolerante, porque no es así. Para eso hay otras pruebas, como el test de tolerancia a la lactosa o la prueba del aliento del hidrógeno con lactosa. Tampoco podrán ayudarnos si estamos frente a una intolerancia a la lactosa secundaria, ¿vale? Porque este tipo es reversible y está relacionado con el intestino, no está relacionado con un origen genético. Entonces, los test genéticos, ¿en qué consisten? Pues analizan si tenemos las mutaciones genéticas que permiten la producción de la lactasa durante toda la vida. ¿Qué nos indica su resultado? Pues si tenemos o no predisposición genética a desarrollar la intolerancia a la lactosa primaria, pero no nos puede decir si la tenemos ya o será en el futuro. ¿Y va a ayudarnos a detectar casos de intolerancia secundaria? No, porque no son de origen genético. Decirte que si te realizas uno de estos test es importante que tengas en cuenta qué mutaciones incluye. Es decir, si solo incluye las de origen caucásico o también las de origen africano, porque según los antepasados que tengas, has podido heredar unas u otras. Y para acabar con este apartado, quiero que te quedes con la idea de que el test genético tiene un gran valor para identificar a las personas con riesgo de tener intolerancia a la lactosa. Y además es especialmente útil cuando la persona ya presenta síntomas, porque permite descartar la enfermedad o seguir en esa línea de diagnóstico. Pero por sí mismos no nos permiten saber si ya se ha desarrollado la intolerancia o si lo hará en el futuro. Dicho esto, pasamos al mito número 3, que es: si al beber leche me encuentro mal, es que soy intolerante, así que voy a dejar de tomar lácteos. En este apartado voy a mencionarte 2 artículos científicos y te dejaré sus links al final del post. Y voy a estructurarlo en 2 partes para que se entienda mejor. La primera es el autodiagnóstico y la segunda es dejar de tomar lácteos. Así que vamos a por la primera, el autodiagnóstico. No es raro que la gente piense que le sientan mal los lácteos. Probablemente en muchos casos sea cierto, pero tal vez la causa no sea la intolerancia a la lactosa. Puede ser que tu microbiota intestinal esté alterada por el estrés o algún medicamento, o que tengas otras patologías que están dañando el intestino, como la celiaquía. Y eso hace pues, que si bebes leche te siente mal. O simplemente que según qué lácteos y horas del día pues, te sienten menos bien por diferentes causas. Ya, dicho esto, voy a demostrarte con un estudio científico publicado en 2010 que sentir los síntomas de intolerancia a veces es subjetivo.
y no es porque realmente haya una intolerancia. Entonces, en 2010 se publicó un artículo científico sobre la percepción subjetiva de los síntomas de intolerancia a la lactosa, para lo cual se utilizó a 353 pacientes. En este estudio se hacía que los pacientes comieran lácteos en su casa y respondieran a un cuestionario sobre los síntomas que sentían después. Después realizaban el mismo cuestionario en el médico tras realizarse una prueba de tolerancia a la lactosa. ¿Y qué encontraron? Pues que los que no eran intolerantes, ¿vale? Los no intolerantes valoraban de forma diferente los síntomas. Cuando estaban en casa los sentían más que cuando estaban en el médico después de realizarse la prueba. De hecho, incluso los intolerantes, ¿vale? Los que sí que tenían la enfermedad, tendían a sentir más los síntomas en casa. Y te dejo una de las gráficas del artículo en la que se ven reflejados estos datos en el post. Entonces, aquí tenemos desmentida la primera parte del mito, ¿vale? Basar un autodiagnóstico en los síntomas es un error porque puede ser subjetivo. Y además, lo grave es que pueden ser síntomas de otras cosas que vamos a pasar por alto al estar convencidos de que lo que tenemos es una intolerancia a la lactosa. Y antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría contarte otro estudio, ¿vale? Este es del 2015 y en él se comparaba cómo manejan la intolerancia a la lactosa los médicos de atención primaria y los especialistas en digestivo. Y una de las diferencias más destacadas que encontraron entre ambos grupos fue que los médicos de atención primaria consideran como síntoma de alta sospecha clínica el malestar después de ingerir lácteos, malestar que dice tener el paciente. En cambio, los especialistas en digestivo no lo consideran importante. Es decir, que tú puedes ir al médico a contarle tus síntomas después de ingerir lácteos y que tengan sospecha de que tienes intolerancia. Entonces, la prueba más habitual que te hacen es que retiran de la dieta este tipo de alimentos y así ver cómo te encuentras cuando no los ingieres. A partir de ahí pueden ocurrir tres cosas. La primera es que si tus síntomas son subjetivos, probablemente te encuentres mejor al hacer eso. Y así confirmas tu intolerancia a la lactosa. Confirmar entre comillas, porque sería algo subjetivo. La segunda opción que también puede ocurrir es que tengas síntomas de verdad, pero que tu intolerancia sea secundaria, es decir, que sea puntual y reversible. En este caso, puedes pensarte que eres intolerante a la lactosa primario y que dejes de tomar lácteos para siempre, cuando es algo transitorio. Y por último, lo tercero que puede ocurrir es que los síntomas sean reales, pero que dejes de tomar lácteos y no notes una mejoría. ¿Y esto por qué? Pues esto puede ser porque de verdad eres intolerante primario a la lactosa. El problema es que hay más alimentos que tienen lactosa aparte de los lácteos, pero puede que lo desconozcas y sigas incluyendo en tu dieta este tipo de alimentos, porque lo habitual es que no se tengan en cuenta. Esto nos lleva a la segunda parte, dejar de tomar lácteos. Pues primero acabo de contarte que hay más que hay más alimentos aparte de los lácteos que tienen lactosa y que pueden seguir sentándote mal si eres intolerante. Así que la solución de dejar de tomar lácteos a veces no es suficiente. Esto puede llevar a que se descarte la intolerancia a la lactosa como causa de los síntomas y seguir intentando encontrar un diagnóstico, lo que puede ser traducido en años de visitas a médicos y años de malestar cuando ese diagnóstico viene al principio. Dicho esto, voy a contarte la otra cara de la moneda, y es que hay grados de intolerancia. Ser intolerante no quiere decir siempre que tengas que dejar de comer todo lo que lleve lactosa. La pérdida de la lactasa, ¿vale? La que digiere la lactosa, es progresiva. Por eso la gravedad de los síntomas varía entre personas y hay umbrales de tolerancia. Entonces, puede que seas intolerante a la lactosa, pero puedas seguir tomando ciertas cantidades de lactosa sin que te siente mal. Aunque hay gente que no pueda tomar nada de nada, pues otros sí. Así que estas personas que toleran ciertas cantidades podrían seguir beneficiándose de comer productos lácteos. Por ejemplo, el queso, que tiene concentrados todos los nutrientes de la leche y tiene más calcio. Y de hecho las personas intolerantes
pues suelen ingerir cantidades insuficientes de calcio y vitamina D, lo cual puede ser causante de otros problemas de salud. Entonces, para acabar, 4 preguntas para así recopilar lo más importante. ¿Dejar de comer lácteos es suficiente? Pues a veces no, porque hay otros alimentos que tienen lactosa y pueden seguir causando síntomas. ¿Dejar de comer lácteos es necesario? Pues a veces no, porque hay grados de tolerancia y hay personas que pueden tolerar ciertas cantidades de lactosa. Siguiente pregunta. ¿Sentir síntomas después de comer lácteos es sinónimo de intolerancia a la lactosa? Pues no tiene por qué. De hecho, un estudio, como te he contado, demuestra que es algo que puede ser muy subjetivo. Y la última pregunta. ¿Dejar de comer lácteos y sentirse bien significa que tengo intolerancia primaria a la lactosa? Pues no tiene por qué. De hecho, puede que se trate de síntomas subjetivos que desaparezcan o que sea una intolerancia secundaria. Y entonces sí desaparecerían, pero sería un tipo de intolerancia transitoria. Y por último, el mito número 4. Comer lácteos es malo para la salud, así que es normal que nos sienten mal y es mejor que no los tengas en tu dieta. Pues ya hemos visto que a los humanos no tienen por qué sentarnos mal los lácteos, porque nuestro ADN puede tener mutaciones que nos permitan digerir la lactosa. Respecto a si son malos o no para la salud, pues este tema puede dar para mucho. Así que te voy a dejar el enlace de una guía de 2017 en la que explican de forma muy completa, pero ligera, todos los beneficios que tienen los lácteos y también aparece todo lo que te voy a contar en este apartado. De hecho, también dedican un capítulo a hablar sobre el consumo de lácteos en situaciones especiales, en las que se explica, por ejemplo, la relación de tomar lácteos con el riesgo de cáncer y otras patologías, o la recomendación para embarazadas, en la vejez. A mí, de todo esto, me gustaría destacarte muy brevemente algunos puntos importantes. Y también decirte que todos los estudios que se han hecho al respecto para todas estas afirmaciones están incluidos en esta guía. Dicho esto, una de las cosas que me gustaría destacar es que el consumo de lácteos es favorable para el control del peso corporal, la reducción de la tensión arterial y la disminución del riesgo cardiovascular. También algunos lácteos fermentados, junto con un estilo de vida saludable, se han asociado con la prevención de la diabetes tipo 2. Respecto al cáncer, pues es cierto que algunos estudios en el pasado sugerían que los lácteos podían aumentar el riesgo de desarrollarlo, pero estudios más recientes no apoyan este hecho, no apoyan esta afirmación. Por ejemplo, respecto al cáncer de pulmón y al gástrico, parece que los lácteos no aumentan el riesgo a sufrirlos. En el cáncer de ovarios se ha visto que tomar yogur, leche entera o desnatada tampoco aumenta el riesgo. Incluso algunos estudios sugieren un efecto protector de los lácteos respecto al cáncer colorectal y de vejiga, aunque el efecto protector en el de vejiga es menos claro. Sí es cierto que en el cáncer de próstata sí que parece que los lácteos aumentan el riesgo. No obstante, los autores de este estudio pues sugieren que este efecto no es debido ni a la grasa ni al calcio de los lácteos y que otros componentes pues puedan ser los causantes. En resumen, los lácteos son nutricionalmente valiosos y la leche es el primer alimento que tenemos y aunque posteriormente se va reduciendo su consumo, pues por todo esto es recomendable mantenerlo. Para acabar, me gustaría decirte que también es cierto que si prefieres no consumirlos por otras causas, pues tampoco son indispensables, porque todos los nutrientes que tienen los puedes encontrar en otros alimentos. Pero es cierto que corremos el riesgo de tomar cantidad insuficiente de algunos nutrientes, como hemos visto que ocurre con el calcio y la vitamina D en personas intolerantes. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido. Si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, puedes dejarlo en comentarios o bien utilizar el formulario de la página de contacto que puedes encontrar en el blog de Si los genes hablasen.